Eu queria primeiramente agradecer as coordenações dessas jornadas por me convidarem para coordenar essa mesa, que é uma mesa assim, que eu acho que vai funcionar como um fecho de ouro, né, para esse trabalho das jornadas, já que é a última mesa de trabalho, propriamente dita, né? Eu gostaria, então, de começar apresentando, embora todo mundo já conheça bastante Miguel Bassols, mas apresentando Miquel, que é nosso conferencista, convidado, membro da ELP e da MP, foi nosso querido presidente por 4 anos da MP, escreveu muitos livros que são referências relevantes entre os brasileiros que estudam psicanálise. É um colega querido não só da EBP, como da EBP Rio, né? Quero também assinalar que Romildo do Rego Barros, nosso colega também muito querido e atual diretor da Escola Brasileira de Psicanálise, vai ser o comentador dessa conferência. E antes de passar a palavra para Miguel, eu preciso dizer que as palavras mais complicadas na tradução, elas vão aparecer no chat, tá? Então, se alguém perder alguma coisa, procure no chat que vai ter um trabalho de traduzir uma ou outra palavra que a gente não consiga acompanhar da fala de Miguel. Miguel, por favor, com a palavra. Muchas gracias, Eloísa, por esta presentación. Muchas gracias a todos los colegas de la EBP Río por haberme invitado de hecho, a conversar. Espero que después de lo que yo diga podamos conversar sobre lo que he escogido hablar, el psicoanálisis durante la pandemia. Y a ese durante vamos a ver que puede prestarse a conversación y a preguntas. Porque poco a poco empezamos a conocer las consecuencias, las marcas, como dice el título de vuestras jornadas, de la pandemia, que son las más verdaderas y duraderas, y marcas que está teniendo ya en el sujeto de nuestro tiempo. Y lo constatamos ya también en las consultas. Tal vez estamos todavía demasiado cerca. No tal vez, seguro, estamos demasiado cerca, demasiado sumergidos en este estado, a la espera de lo que se ha llamado, y sin duda es una ironía, el retorno a la normalidad. Y eso nos da una perspectiva también de tiempo, una temporalidad, una experiencia del tiempo a la espera de no sabemos muy bien qué. Los analistas sabemos que tanto la idea de retorno a un estado anterior, siempre mejor supuestamente, como la idea misma de normalidad, son dos fantasmas que nos impiden saber algo de lo real que nos atraviesa en el malestar del síntoma y en lo real de esta experiencia que estamos haciendo de la pandemia. Hoy, sin embargo, hay un real que insiste, un real que es producto de la ciencia y que se nos ha mostrado decisivo para la práctica del psicoanálisis durante la pandemia. Es un nuevo real vinculado a lo que experimentamos como un empuje al espacio virtual. Cao Guimarães ha hecho también referencia a ese empuje a lo digital, al espacio virtual, y es cierto que el campo del arte también está experimentando este empuje. Y el primer punto que quiero tratar es este empuje al espacio virtual en sus consecuencias para la práctica analítica.
que es también un empuje al tiempo virtual. Hay una nueva experiencia del tiempo que estamos haciendo en este empuje a lo virtual. La práctica del psicoanálisis ha cambiado bastante desde sus inicios con Sigmund Freud. Cambió también con Lacan. En el uso del tiempo, precisamente, de la sesión analítica, y en el uso del tiempo de la interpretación. La práctica analítica cambia, seguirá cambiando, sin un estándar, pero no sin unos principios, como recordó ya hace años Éric Laurent en un documento que fue muy importante para la Asociación Mundial de Psicoanálisis. No estándares, pero sí principios de la experiencia. Los efectos del desplazamiento generalizado al espacio virtual se hacen sentir y se harán sentir cada vez más en los próximos años en el ámbito general de las psicoterapias, donde ya es usual hablar de práctica virtual. La propia Asociación Mundial de Psicoanálisis, su comité de acción, ha hecho ya una serie de investigaciones con varios miembros sobre esta cuestión, que es muy importante. La práctica virtual. Con respecto al psicoanálisis, no me parece que sean efectos banales, colaterales o circunstanciales. Tocan la naturaleza misma del dispositivo analítico, de la transferencia, de la interpretación, del tiempo. La transferencia es un tiempo de saber también, y la interpretación es un uso del tiempo. La práctica, lo que llamamos práctica virtual, la propia expresión, nos plantea ya sus límites con respecto a la experiencia analítica, que es, como solemos decir, una experiencia de lo real. Y el uso de Internet, como lo era ya de hecho el uso del teléfono, puede ser una práctica, una aplicación del psicoanálisis, pero nada nos indica que pueda igualarse algún día a la experiencia de lo que Lacan llamó, ya en su acto de fundación de 1964, psicoanálisis puro, para distinguirlo del psicoanálisis aplicado. Todo dependerá de cómo el espacio virtual contribuya a lo que el propio Lacan encontró unos años después, en los años 70, como lo que él llamó un real desbocado por la ciencia. No sé cómo se traduce desbocado en portugués. Desbocado como un caballo sin riendas, un real que se desboca. Es un real del que, sin embargo, depende el analista y el psicoanálisis, señalaba Lacan, y no al revés. Ese real no depende del psicoanálisis, sino que el analista mismo depende de ese real desbocado. La aparente facilidad del medio virtual, que tiene muchas ventajas, su disponibilidad inmediata, su deslocalización, hacen que sea apropiado muchas veces para el tratamiento de las urgencias subjetivas, también para ahorrarse viajes, desplazamientos difíciles, cada vez más difíciles, y muchas otras molestias. Y gracias a este medio estamos ahora trabajando conjuntamente. La imagen del cuerpo y la voz pueden desplazarse en el espacio virtual casi de manera mágica. Pero el propio cuerpo no puede desplazarse.
en el espacio virtual. Todavía no. No sabemos. Tal vez algún día haya algo de este orden. No lo excluimos. Pero el cuerpo, en la experiencia analítica, necesita hacerse un lugar en presencia del cuerpo del otro con mayúsculas. Es el lugar del otro al que el analista debe prestar su propio cuerpo. Aunque sea para separarlo después precisamente con el uso del diván. Hay una paradoja, porque con el diván, de hecho, también separamos al cuerpo del otro, la imagen del cuerpo del otro. ¿Podrá sustituirse algún día el uso del diván? Podemos dejar a las espaldas el teléfono móvil o el ordenador o la tablet y estirarnos en el sofá de casa. Puede parecer lo mismo, pero solo lo parece. Más allá de lo que parece, llevar el cuerpo a rastras, arrastrar el cuerpo al dispositivo analítico, es una condición necesaria de la experiencia. Todavía, encore, no sabemos. Entonces se nos plantea la pregunta: ¿hasta qué punto debemos servirnos de la práctica virtual? Y si debemos hacerlo de manera generalizada o no. Mi respuesta es sí, debemos servirnos de la práctica virtual cuando haga falta, cuando hace falta, y muchas veces hace falta, pero solo a condición de poder llegar a prescindir de ella. Tal como señaló Éric Laurent cuando hablaba de la lógica de la volatilidad de los semblantes en nuestro mundo. Y Zoom, Skype, cumplen una función también de semblantes. Debemos servirnos de ellos, pero a condición de llegar a prescindir de ellos. Esta volatilidad del espacio virtual toca sin duda las condiciones mismas de la interpretación y del acto analítico, aunque más no sea por el ligero decalage temporal que introduce en el espacio y en la función de la palabra. Y también, por ejemplo, por la función del corte de la cadena significante que produce la interpretación, ya sea por la intervención del analista o también en el final, en el momento de marcar el final de la sesión analítica. Mi experiencia es que en el espacio virtual los silencios suenan distintos, suenan diferente, y algunos incluso no suenan en absoluto, no se pueden escuchar. En presencia de los cuerpos, y no solo de su imagen, lo más importante puede aparecer con frecuencia después del corte que marca la conclusión de la sesión, cuando esa presencia de los cuerpos sigue ahí. Muchas veces aparece lo más importante de una sesión cuando ya se ha concluido y hay ese tiempo suplementario de la despedida. En el espacio virtual, esta presencia depende de un artefacto técnico. Clicar el botón salir de la reunión en Zoom no es equivalente a este momento de concluir. Es un simple ejemplo, que vale lo que vale, pero que no deberíamos pasar por alto cuando se trata de las condiciones del acto analítico. Hay sin duda lo que se pierde
en el llamado espacio virtual y telemático. Un analizante me decía que no podía explicarme su sueño por teléfono. Necesitaba de la presencia del cuerpo del analista en el lugar específico de la consulta para poder explicarlo. Y sobre todo para poder explicárselo a sí mismo. Otro me decía que perdía su intimidad y se sentía inhibido para hablar desde la casa donde estaban sus padres, sus hermanos, su familia. El espacio familiar no es siempre el más adecuado para el dispositivo analítico. Es necesario introducir algo de lo no familiar, incluso de lo unheimlich, de lo extrañamente familiar. A la vez, hay lo que se pierde, pero en el espacio virtual hay también un plus del que generalmente no se habla, pero del que he escuchado el peso que tiene para algunos sujetos y también para el propio analista. Ese plus es una cámara, es una pantalla y un micrófono, elementos técnicos intermedios en los que se hace presente un tercero, un lugar tercero, un lugar virtual tercero, que puede llegar a convertirse también en una presencia real, demasiado real para algunos sujetos. Recuerdo que hace algunos años se quiso imponer en Canadá una norma de prevención en los tratamientos psicoterapéuticos. Se trataba de la inclusión de una cámara y de un micrófono en los consultorios que registrara todo lo que sucedía en una sesión. La idea en Canadá, en ese momento, en la legislación de las psicoterapias, era una suerte de psicoterapia defensiva, así como se habla hoy de la medicina defensiva, para el propio practicante, defensiva para el propio practicante, que podría entonces defenderse ante la ley si llegara el caso de una denuncia, por ejemplo, por mala praxis. Y entonces todo lo grabado podía servir para defenderse de esa denuncia. Esa era la idea en Canadá en ese momento. De inmediato surgieron, con razón, protestas de muchos practicantes, y no solo psicoanalistas, considerando que era una intrusión de un tercero exterior en la relación terapéutica, en la intimidad de la relación terapéutica, que desvirtuaba su propia naturaleza. Eso era hace unos 10, 12, 13 años. ¿Admitiremos ahora, sin rechistar, sin decir nada, o sin pensar nada al menos, esta presencia intrusiva de un tercero que es tan virtual como real también? Digo tan virtual como real porque no considero que haya necesariamente una oposición entre lo virtual y lo real, aunque los dos registros no se recubran nunca de manera absoluta. Aceptaremos, sin embargo, esta presencia como algo inevitable en nombre de una supuesta modernización actualizada de la práctica gracias a los recursos de la técnica. Es posible que la comunidad de practicantes lo acepte. Es algo que no debemos excluir. De hecho, es un hecho que hay quien no solo lo acepta, sino que lo promueve desde hace tiempo como una enorme facilitación de los tratamientos para el futuro. Veremos. Por mi parte, tengo presente aquella indicación de Jacques-Alain Miller en el momento de entrar en el siglo XXI, en una entrevista donde
decía, cuanto más la presencia virtual se banalizará, más preciosa será la presencia real. En cualquier caso, esta incidencia del espacio virtual en la práctica es un espacio virtual que funciona como una burbuja, de hecho también, ha seguido una inercia que encontramos en las diversas experiencias que hemos hecho del confinamiento, de la etapa de confinamiento durante la pandemia, que son también maneras de intentar confinar las distintas formas de gozar, de encerrarlas en una burbuja. Es una inercia que sigue una lógica de aislamiento del sujeto contemporáneo, una lógica del goce que siempre tiene algo de autista y que podemos llamar precisamente la lógica de la burbuja. No sé, aquí en Brasil, aquí en España, la palabra burbuja se ha convertido en un significante amo de la política social. La Aqui burbuja, também, aquí también. bolhas de certeza, dizemos às vezes. Y esto me lleva al segundo punto que quería tratar con ustedes. Voy a llamarlo la lógica de la burbuja. Cada uno, cada sujeto goza según ciertas condiciones. Cada uno tiene sus propias condiciones de goce, lo que ya Freud llamó las Liebesbedingungen, las condiciones de amor o de goce. ¿Cómo confinarlas, entonces, en su diversidad y en todos los sentidos de la palabra confinamiento? Supongo que en portugués confinamiento también es encerrar en una burbuja, sí, pero confinar también es poner una frontera de contacto de un espacio con otro. No solo aísla el confinamiento, sino que nos plantea un problema topológico de limitar, de establecer una frontera de contacto con el otro espacio. Las distintas formas de gozar, es lo que debemos decir desde el psicoanálisis, no pueden confinarse de ningún modo, en ninguno de los sentidos. La idea misma de frontera para Lacan quedó cuestionada precisamente con la noción de goce. Es algo que podemos trabajar después. Tuvo que introducir la noción de litoral, que es distinta a la idea de una frontera posible entre los distintos modos de gozar. Y es algo que nos enseña la experiencia del psicoanálisis. Hay siempre algo del goce, lo más importante, que no puede confinarse, que no admite límites, que no admite fronteras. El goce siempre está más allá de los límites que Freud encontró trazados en lo que llamó el principio del placer. Un principio que se mantiene poniendo un límite a ese exceso de placer que llamamos goce. Una buena comida entre amigos se mantiene en los límites del principio del placer. Pero el goce va más allá del confinamiento del placer. Y una comida puede atravesar ese límite y llevarnos a otro registro. El goce va más allá del confinamiento del placer. Y por otra parte hay una imposibilidad de trazar fronteras claras y precisas entre esas formas de gozar. Necesariamente, y lo hemos experimentado en el tiempo de los confinamientos, llega un momento en el que una forma de gozar molesta a la otra, hasta el límite de lo intolerable y de la segregación. La pandemia ha obligado así a poner en marcha una política social de confinamientos distintos y sucesivos y a una organización de la vida en burbujas. Así, la palabra burbuja se convierte en un significante amo, no solo
para cuidar la salud y evitar los contagios, sino también y sobre todo para establecer un límite a lo intolerable de las formas de gozar del vecino, del otro. Y hemos visto que cuando se ha roto el confinamiento ha habido una avalancha general en todos los países de fenómenos de violencia y de segregación que no van a detenerse. La lógica de la burbuja es un modo de designar el confinamiento, un modo más sutil todavía de operar sobre el goce del ser humano. Es un significante amo de nuestra época. Todo puede permitirse o prohibirse según la burbuja de cada uno. Y cada uno debe estar y ser en su burbuja. Y hacemos ya una constatación clínica. La burbuja puede ser un aparato para enclaustrar el deseo, para vaciar la libido, puede ser un aparato de deslibidinizar al sujeto en su relación con los otros, incluso cuando están en la misma burbuja. Y escuchamos esto en los análisis de una deslibidinización del cuerpo con los más cercanos. Los cuerpos quedan fosilizados en las burbujas. Y vemos cada vez más los efectos subjetivos de esta operación, que se reproduce también en el uso de Internet. Porque Internet es también una burbuja, con la ilusión de que salimos de un lugar y entramos en otro, en una frontera virtual. Pero no. La voz y la imagen viajan, pero el cuerpo queda aquí. No sabemos muy bien dónde, por otra parte. En una suerte de no lugar o de deslugar, como me decía alguien con una muy acertada expresión, un deslugar. Al revés de lo que podría parecer a primera vista, la lógica de la burbuja borra las fronteras, las hace más frágiles, menos verdaderas también. Y muy especialmente borra las fronteras entre el interior y el exterior de cada cuerpo. Y lo estamos escuchando hoy en fenómenos clínicos diversos. En los servicios de salud se ha constatado, supongo que también aquí en Brasil, un notable aumento de las autolesiones, especialmente en adolescentes. Las autolesiones en la superficie del cuerpo, que eran ya muy frecuentes en los casos de anorexia, con cuchillas o instrumentos cortantes, es un modo de intentar localizar el goce del cuerpo que no encuentra su confinamiento, precisamente. Un modo de intentar establecer esas fronteras que se borran entre el interior y el exterior. Es un modo de intentar recuperar los límites del cuerpo, a veces con la experiencia del dolor. El signo del dolor, más allá del daño real, es un modo de encontrar los confines, los límites del cuerpo. Todo ello nos plantea también un problema sobre las fronteras entre los cuerpos y también entre el cuerpo y la naturaleza, entre el cuerpo y lo real incluso como distinto de la naturaleza misma, entre lo vivo y lo muerto. La experiencia de la epidemia nos ha mostrado que no son fronteras tan claras. Lo estamos viendo en la evolución de la pandemia, en las hipótesis sobre su origen. De hecho, el famoso coronavirus nos plantea ya este problema de la frontera entre el interior y el exterior, entre lo vivo y lo muerto.
El coronavirus, según muchos biólogos, no es ningún ser vivo, hablando propiamente, no se acepta como un bios, como un ser vivo. Necesita de una célula viva, de un organismo vivo, para transmitirse de un cuerpo a otro. Pero él mismo no es un ser vivo. Borra la frontera entre lo vivo y lo muerto. Frontera, por otra parte, nada simple de establecer por la biología misma. ¿Qué es lo que define un ser vivo para el psicoanálisis? Solo podemos definirlo por el hecho de que se satisface de alguna manera. Una satisfacción que implica un goce. El coronavirus no goza. La vida humana sí es una forma de gozar que confina estos días con este virus, que no es ni vivo ni muerto, es este virus que llamamos coronavirus. Entonces, con la pandemia, algunos hemos descubierto que tal vez, visto desde la perspectiva de la naturaleza, es la propia especie humana la que se ha convertido en una epidemia. Una especie que va en contra de sí misma hasta límites insospechados. Y no solo con la guerra, no solo con los fenómenos de segregación, con el racismo, la xenofobia, que vemos florecer. La especie humana parece confinar consigo misma de maneras bastante contradictorias, vistas desde la perspectiva de la autoconservación. Sabemos que Freud llamó a esta paradoja con un término que es contradictorio en sí mismo, pulsión de muerte. La pulsión empuja a la vida, pero es también lo que lleva a la muerte. Solo hay pulsión de muerte en un ser hablante, en un ser que habita en un mundo simbólico de lenguaje. El coronavirus no goza, no es la pulsión de muerte, no es tampoco lo real de la naturaleza. Él solo sabe transmitirse, multiplicarse de un cuerpo a otro. No sabe morir, tampoco vivir. O tal como decía Heidegger, solo el ser humano muere, los animales y los virus simplemente perecen. Si la pandemia puede entenderse realmente como tal, es por el hecho de que el ser humano es un ser hablante. Es el lenguaje el que hace y es una pandemia. Lo que se contagia de un ser a otro para hacerlo humano. Entonces, esta pandemia no es solo una pandemia biológica, la pandemia del COVID-19. Es también una pandemia de palabras, de sentido, de discursos. Una pandemia de lenguaje que puede aliviar o complicar a la primera, que entendemos como epidemia biológica. Y es algo que debemos plantearnos, de hecho es el problema actual con el que nos encontramos, y es que la epidemia del lenguaje está actuando de manera decisiva en la pandemia biológica. El cálculo colectivo necesario que debemos hacer en el registro del lenguaje a nivel global incide de una manera directa en la evolución de la pandemia en el registro biológico. Es también el lenguaje el que produce formas distintas de gozar, el que establece la diferencia entre un modo y otro de goce, de gozar, hasta llegar al racismo. No solo hay un racismo por el color de la piel, hay también el racismo entre las formas de gozar en los sexos. Los distintos feminismos y el discurso trans actual nos lo hacen escuchar. Hay también un racismo lingüístico, con la extinción de las lenguas minoritarias, por ejemplo. Todo ello es un índice de la dificultad para confinar
los diversos modos de goce en esta lógica de la burbuja. El problema entonces es que el goce en su diversidad no puede confinarse tan fácilmente como querría y como nos hace suponer el discurso que llamamos con Lacan el discurso del amo, que fundamentalmente es un discurso que intenta organizar, confinar, poner fronteras entre las formas de goce. El capitalismo, como una de las formas modificadas del discurso del amo, cree, por ejemplo, que la ley del mercado puede equilibrar por sí misma esta diversidad y sus contradicciones. No es cierto. El principio del mercado, como el principio del placer, fracasa en las distintas maneras de este ordenamiento. Y esta pandemia nos está planteando, de manera más manifiesta todavía, los problemas para hacer compatibles esta diversidad de goces. Voy a pasar ya al punto 3, a la dimensión clínica de este tiempo de pandemia. Es sabido que los llamados trastornos de salud mental han aumentado notablemente durante este periodo de pandemia. Se han agudizado de manera general los fenómenos propios de nuestra civilización, del malestar en la cultura: incertidumbre, crisis de ansiedad, fenómenos depresivos, aumento de las autolesiones, aumento de las adicciones diversas, el temor al contacto, la hipocondría, etcétera, etcétera. Y todo hace suponer que habrá más consecuencias en este sentido. Hablamos ya de una quinta, sexta ola, una ola más uno, diremos, más allá de las olas propias de la epidemia, que será una ola de un creciente malestar en la salud mental por síntomas diversos. Y hay síntomas que no aparecen de inmediato, sino un tiempo después, como suele suceder en todo acontecimiento traumático. Y se señala que tanto del lado femenino de los seres humanos como de las clases menos favorecidas económicamente también, estos efectos se hacen más patentes, más importantes. Es algo que debemos elaborar. Más allá de estos fenómenos generales, es cierto, no debemos hacer generalizaciones. Hay también algunos sujetos con autismo y también casos de esquizofrenia y psicosis, bastantes curiosamente, aunque no todos, que han mejorado sensiblemente, que han encontrado cierta estabilización. Y es cierto que a mayor paranoia social y a mayor aislamiento, más facilidad en algunos casos para soportar la situación y encontrar una estabilización. Se observa también un rasgo general que se llama la fatiga pandémica, con la ansiedad, la tristeza, la apatía y el sentimiento de soledad. El sentimiento de soledad no es lo mismo que estar solo. Se puede estar solo y no sufrir de este sentimiento, que curiosamente vemos florecer en compañía de los seres más cercanos. Escuchamos muchos testimonios de soledad en la intimidad de las relaciones familiares. La pandemia también nos ha enseñado esto. El problema es estar solo con el propio cuerpo, con la excesiva cercanía del cuerpo en el que el sujeto se siente confinado. Paso al cuarto punto, la dimensión epistémica. El saber de la ciencia ha venido a ocupar para el sujeto contemporáneo el lugar del que esperamos un saber absoluto, tal como se lo esperaba desde siempre en la religión, de la religión. Hemos visto, sin embargo, que no hay saber absoluto, más todavía que hay posiciones muy diversas entre los especialistas, no siempre por razones obvias,
para la propia ciencia y la opinión pública. Y ello no solo sobre el tema difícil del origen del virus, sino también sobre las previsibles epidemias que pueden aparecer en un futuro. Con todo, hay un acuerdo general entre los especialistas epidemiólogos. No es nada extraño que se haya producido la pandemia del COVID-19. Lo extraño sería que no se produjera algo así en un momento no lejano. Karl Ekdahl, el jefe de la unidad de enfermedades en el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, afirmaba hace unos meses, viviremos con la pandemia al menos hasta finales de año. Las expectativas han quedado ya sin duda sobrepasadas. Sabemos que el coronavirus seguirá estando ahí, que deberemos vivir con él, con todas las mutaciones que sobrevienen y sobrevendrán. También afirmaba, no será la última pandemia que vivirá el mundo y no sabemos cómo será el próximo virus, la próxima pandemia. La indeterminación, la imposibilidad de una predicción, se suma así a la incertidumbre por la distinta evolución de la pandemia en los distintos lugares del planeta. El contagio y las mutaciones siguen leyes muy precisas desde la perspectiva biológica, pero no desde la perspectiva social y cultural del sujeto. Estamos encontrando respuestas muy diversas y que no eran predecibles, desde los antivacunas hasta los discursos que atribuyen tal o cual origen a la propia pandemia. Y el saber de la ciencia no puede precisar los efectos de esta retroalimentación entre el discurso y el registro del lenguaje y el registro de lo biológico. Y es algo que no debemos perder de vista. Lo simbólico está también modificando, determinando incluso el registro de lo biológico. Sabemos, sin embargo, que esta indeterminación depende de las políticas de salud, las políticas de vacunación y también de las patentes de las vacunas en los diferentes países, que ha sido decisivo durante estos meses. Finalmente, paso un poco más adelante, se está abriendo una hipótesis que al principio parecía solo fruto de un pensamiento conspiranoico. No es descartable el origen del coronavirus y de la epidemia por la acción misma de la ciencia sobre lo real de la naturaleza. Al respecto, es interesante recordar aquella observación de Jacques Lacan en los años 70, a propósito del síntoma como un acontecimiento de lo real y su relación con la investigación científica. Lo van a encontrar en esa conferencia llamada La Tercera, supongo que se ha traducido en portugués también así, La Tercera, donde Lacan decía, cito a Lacan en esa conferencia, cuando los biólogos, para nombrarlos, esos sabios que se imponen el embargo, el confinamiento de un tratamiento de laboratorio de las bacterias, con el pretexto de que si se las hace demasiado duras o demasiado fuertes, podrían muy bien deslizarse por debajo de la puerta y limpiar por lo menos toda la experiencia sexuada, es decir, todo el ser humano, al limpiar el par lettre, dice, hay que tener en cuenta esa dimensión. Y Lacan señala ahí la importancia de la angustia del científico ante ese real, que no es solo el real del virus, es el real producido por el propio lenguaje, por el propio registro simbólico sobre su experiencia. Y a Lacan este acceso de responsabilidad, como lo llama ahí, le parecía incluso cómico. Dice, toda vida reducida finalmente
a la infección que ella realmente es, con toda verosimilitud, es el colmo del ser pensante, del ser hablante también. En este punto, la vida humana misma se convierte en una epidemia que quiere curarse de sí misma. Y lo peor es que puede llegar a conseguirlo. Esto nos conduce al siguiente punto, que es la dimensión política de este tiempo de pandemia que debemos poder elaborar desde el psicoanálisis. ¿Qué es lo que constatamos? Constatamos que hay también aquí posiciones diversas que se mueven entre dos polos. Ante el temor al contagio y a la muerte, una parte de los seres humanos están dispuestos a ceder buena parte de sus libertades, de sus derechos civiles y de expresión, y hay otra parte que puede obviar más o menos esta presencia de la muerte en nombre de estas mismas libertades. Y se plantea así un conflicto entre estas dos partes que vemos aparecer en cada lugar. A nivel global constatamos un reforzamiento de las leyes del capitalismo, un discurso que se alimenta de su propia consumación, de su propio consumo. Lo estamos viendo también con la problemática de las vacunas. No es la solidaridad de una distribución equitativa lo que prevalece, sino la promoción de beneficios y lo que parece sin duda un gran error en el cálculo colectivo para el propio tratamiento de las pandemias. Y es que el goce realmente hace estúpido al ser humano. El mercado de las patentes de las vacunas y de su distribución está demostrando esta estupidez a nivel colectivo. Se vacuna a los países ricos, una persona cada segundo, en el llamado primer mundo, y se olvida la otra parte del mundo cuando se trata de un problema global donde el cálculo colectivo es fundamental. Y ahí la noción lacaniana de colectivo, que Lacan introduce ya en su texto sobre el tiempo lógico, es muy importante para distinguirlo de la idea de masa o de comunidad. El colectivo implica un cálculo entre los sujetos en juego y este punto ahora es decisivo. En algunos países todavía no se ha administrado ninguna vacuna. Se insiste, pero parece en vano, en la necesidad de liberar patentes, se va a hacer en algún momento, en algunos casos se ha hecho, de compartir tecnología, pero sigue siendo un problema decisivo. Al principio de la pandemia, algunos alimentábamos, me incluyo, una fantasía, que el llamado distanciamiento social podría dar lugar a un mayor acercamiento subjetivo. No era un ideal armónico de amor fraterno, pero los analistas sabemos que este ideal encierra un imperativo imposible ante el que Freud retrocedió. Amarás al otro como a ti mismo. Hay, es cierto, un sujeto colectivo que llamamos humanidad y que está viviendo la imposibilidad de confinamiento de las distintas formas de gozar, entonces. De modo que muchos, aunque no la mayoría, volveremos al turismo masivo, volveremos a movernos lo más rápidamente posible por el globo terráqueo y volverá a suceder todo lo posible para que continúe el deshielo progresivo imparable de los glaciares, cuando se nos dice, y parece una hipótesis muy factible, que es en muchos de estos glaciares donde existen en estado latente, han estado ahí miles de años, unos 30 nuevos grupos de virus a la espera de ser liberados por el deshielo. Los científicos nos dicen que deberíamos preocuparnos ante esta posibilidad, no hasta llegar a la paranoia, nos dicen, ya que la mayoría de los virus suponen un mayor riesgo para las bacterias que para los humanos. Y, aún así, hay quien piensa que sería mejor ser un poco paranoicos y mantenerlos confinados en los glaciares. Sabemos que Lacan
con respecto a la política, decía que en un momento hay que elegir entre la debilidad mental o la paranoia. No hay muchas más elecciones. Y no parece tan fácil elegir en el campo político sobre este punto. El problema es que nosotros confinamos, en el sentido de limitar, de ponernos en contacto cada vez más con esta serie de virus debido a nuestros modos de vida. Y lo que ocurre en un pequeño rincón del planeta afecta entonces cada vez más rápidamente, cada vez más sincrónicamente, en una nueva experiencia del tiempo, en todos los otros lugares del planeta. Esto no ocurría así en otras epidemias anteriores, y es algo a tener muy en cuenta. El tiempo, no solo de la epidemia, sino del tiempo subjetivo implicado en esta experiencia. Un pequeño signo de angustia, incluso de paranoia, tal vez nos permita movilizarnos en otra dirección que no en seguir en esta debilidad mental que nos induce la propia epidemia. Pero demasiada angustia bloquea también. La angustia a pequeñas dosis puede despertarnos, a veces del sueño, de la promesa de un goce sin pérdida. Y este, es cierto, es el punto decisivo de la política actual desde la perspectiva del psicoanálisis. En su seminario 17, Lacan sostenía que no hay política que no se haga desde una posición de goce, que toda política y todo discurso en la política, también el psicoanálisis, se hace desde una posición de goce. Y la verdadera pregunta para mí, actualmente, y que plantea un problema político, es el siguiente. ¿Qué política está hoy dispuesta a sostener que es necesario perder cierto goce, perder cierta satisfacción de la pulsión para que exista el deseo? ¿Qué político se puede atrever hoy a poner en suspenso la promesa de un goce sin pérdida, sin creer él mismo que va a perder toda posibilidad de gobernar y va a perder toda credibilidad? Y sin embargo, debemos decir que no hay política posible sin pérdida. De hecho, para el psicoanálisis, no hay deseo posible sin una pérdida. Y especialmente una pérdida en relación a esta promesa de goce. No hay producción tampoco sin pérdida de goce. Y la propia pérdida es entonces productiva. Entonces, si algo nos está mostrando este periodo de pandemias y de confinamientos, es la importancia de esta pregunta: ¿qué soy como ser hablante, como ser de goce, para mí mismo y para los otros? ¿Cómo debo hacerme responsable de mi forma de gozar cuando confina con la forma de vivir y de gozar con los otros? Es la pregunta que quiero subrayar para abordar el último punto, un punto y un tema que me ha sido sugerido por la lectura de un libro titulado Pandemia, de un filósofo conocido en nuestro campo, el filósofo esloveno Slavoj Žižek. Žižek, con quien podemos compartir algunas referencias, aunque no siempre compartimos su modo de leer y de entender el psicoanálisis de Lacan, explica siempre algunos chistes que resultan muy ilustrativos. De hecho, me parece a veces que lo mejor de Žižek son los chistes que explica. Siempre tienen un jugo que hay que saber extraer, aunque él no termine de hacerlo. En este libro reciente, titulado Pandemia, relata su propia experiencia durante este año de pandemia, casi 2 años ya, y explica una pequeña historia que me ha parecido ejemplar. Dice algo de la verdad de la experiencia que todos estamos viviendo, aún sin saberlo del todo. Esta pequeña historia es la siguiente. Un hombre a quien se le tiene por loco
cree en su delirio que es un grano de trigo y es ingresado, confinado, en el hospital psiquiátrico. Creer que uno es un grano de trigo puede ser un signo de un extraño modo de gozar, algo que puede parecernos inadmisible. Habría que preguntarse por qué. Los psiquiatras intentan convencerlo de que él no es ningún grano de trigo, de que es un ser humano, de que es un ser hablante. Cuando finalmente tienen el convencimiento de que han conseguido convencerlo de que no es un grano de trigo, deciden que el hombre ya puede salir de su confinamiento en el hospital psiquiátrico y entrar al mundo de nuevo, al exterior, entre comillas. Pero solo atravesar el lindar de la puerta, solo salir, el hombre vuelve rápidamente al hospital, temblando de miedo, diciendo que en la puerta del hospital ha encontrado una gallina y que tiene terror a que la gallina se lo coma. Los médicos le dicen: estimado, usted ya sabe perfectamente que no es ningún grano de trigo. Sabe usted que es una persona, un ser hablante. Por supuesto que lo sé, responde el paciente. Pero ¿están ustedes seguros de que la gallina lo sabe? Es la verdadera pregunta. Cada vez que escucho a un analizante cuando me plantea sus dificultades para salir, para ir de un lugar a otro, aparece esta paradoja de, no, sé muy bien que yo no soy un grano de trigo, pero lo sabe el otro que yo no soy un grano de trigo. Este es precisamente el problema de la diversidad de goces imposibles de confinar. El problema es el otro con mayúsculas y el goce que yo supongo en el otro con respecto a mí. Sea yo lo que sea y sea el otro lo que sea, incluso si el otro es una gallina. El problema es qué soy como objeto para el otro. Y qué soy para el otro es algo que solo se descifra en el corazón más íntimo, más ignorado del fantasma de cada sujeto. El fantasma es esa maquinaria de goce, esa maquinaria para tratar el propio goce que es siempre tan insoportable como adictivo. Y de hecho, cuando salimos, entre comillas, cuando salimos también del confinamiento a la supuesta normalidad, no dejamos de confinarnos en este exterior, que es a la vez un interior más interior todavía que el del propio confinamiento, y que es el confinamiento de nuestro fantasma. Estamos confinados, de hecho, en nuestro fantasma. Y cuando salgamos de todos los confinamientos imaginables, seguiremos, sin embargo, confinados en nuestros fantasmas más íntimos, los fantasmas que confinan con el fantasma del goce del otro. En realidad, para seguir el chiste de Zizek, hay que decir que cada uno de nosotros es un grano de trigo para una gallina, esa gallina que suponemos en el goce del otro. Más bien el psicoanálisis, a diferencia de esta psiquiatría caricaturizada en el chiste de Zizek, nos lleva a esta certeza, a este convencimiento íntimo. Cada cuerpo hablante es un grano de trigo que se agrupa en espigas como puede para confinar su goce con el de los otros, para no sentirse solo en su propio goce. Y no hay confinamiento posible del goce de ser grano de trigo para la gallina, para el goce que suponemos en ese otro. Lo que nos complica la vida en esta pandemia, más incluso que la propia pandemia de la COVID, es la suposición del goce del otro. Un goce que siempre suponemos extraño e intolerable, y frente al que podemos convertirnos siempre más o menos en racistas, xenófobos por estructura, con la gallina en cuestión,
y con los otros granos de trigo. El goce del ser hablante es una epidemia que alimenta y se alimenta ella misma de la suposición de un goce en el otro. Es una epidemia cuyos pasos siguen las huellas del inconsciente para cada sujeto. Y es solo con la lectura y el desciframiento, uno por uno, de estas huellas que llamamos inconsciente, cómo la experiencia del psicoanálisis puede operar con lo real de la pandemia, que significa ser un ser hablante, un ser habitado por lo más inhumano del goce, goce que será siempre imposible de confinar. Concluyo aquí. Gracias. Muito obrigada, Miguel Bassols. Romildo, passa a palavra para você. Sim, podemos aplaudir. Muito obrigada. Eu queria antes agradecer ter sido convidado para fazer alguns comentários sobre essa conferência de Miquel Bassols, que tem características muito próprias. Bassols, ele nunca perde o horizonte da prática analítica. Então, é nesse sentido que uma fala de Bassols tem um efeito de ensino quase imediato, direto. Eu já estive em outras mesas com ele, fora da pandemia, inclusive aqui no Rio, e me lembro dessa sensação de estar sendo ensinado por uma fala que tem um horizonte preciso. E esse horizonte preciso é a prática do psicanalista. Mesmo quando fala de um assunto, a pandemia, por exemplo, que poderia não ter uma relação direta com essa prática. O título da conferência de Bassols, eu não sei se foi dito, é A Psicanálise durante a Pandemia. Eu fiquei mais pensando, após a leitura da conferência de Bassols, do que seria a psicanálise após a pandemia, que talvez seja uma fantasia. Após a epidemia, eu tive a impressão que Bassols ia um pouco nessa direção, ou o futuro da psicanálise. Que futuro tem a psicanálise? Existe a pandemia, que é esse espaço de tempo em que estão em ação os nossos esforços e o nosso trabalho atual. E existe ou existirá uma pós-pandemia. Entre as duas, é evidente, existe uma zona de sombras. Na verdade, ninguém pode saber muito bem em que consistirá esse após, que depende não dos cálculos científicos e nem da capacidade humana de prever ou calcular, mas de um fator estranho, que se deve ao fato de que o coronavírus, que sequer é considerado unanimemente como um ser vivo, Bassols chamava atenção para isso, tem como única lei a própria multiplicação, que está além da simples oposição entre vida e morte. Não podemos flagrar no vírus nem um desejo, nada falta ao vírus, e nem um gozo próprio, afora aquele que nós supomos que ele tem. Então, o título que Miquel Bassols deu à sua conferência, A Psicanálise durante a Pandemia, inclui, ou pelo menos põe em questão, a psicanálise após a pandemia. A gente tem ouvido falar a esse respeito, a respeito desse após, de uma nova normalidade que se sucederia à pandemia. Na nova normalidade,
as coisas estariam supostamente nos seus lugares e, finalmente, iríamos retomar nossas vidas. O vírus e os sofrimentos que ele provocou estarão no passado. E esse intervalo, esse que vivemos, terá uma conclusão definitiva. Como dizia Miquel Bassols, uma nova normalidade, tanto quanto a normalidade, simplesmente, é uma fantasia. Ou seja, é uma maneira de enquadrar e, ao mesmo tempo, escamotear o real. Os instrumentos virtuais impostos à prática analítica pela pandemia trarão consequências definitivas. Ou, como disse Miquel Bassols, duradouras. A palavra duradoura se refere a uma duração cuja extensão é indeterminada. Essa extensão corresponderá a uma ampliação do tempo de compreender, digamos assim, do qual não vamos poder escapar. Todos se lembram do comentário feito por Lacan em A Terceira, num trecho muito próximo desse que Bassols citou, segundo o qual o futuro da psicanálise dependerá do que ocorrer no real. Essa frase nunca, talvez, tenha sido tão adequada para os nossos tempos como agora. Isto é, se os gadgets conseguirão nos dominar ou se conseguiremos fazer deles, dos gadgets, sintomas. Em 1974, que é o ano da publicação da Terceira, havia somente indícios de que daquilo que hoje nós chamamos de virtual ou chamamos de inteligência artificial. Mas podemos nos perguntar, desde já, se os novos instrumentos podem ser tidos como os objetos do zênite social. E se estamos diante da mesma alternativa entre o domínio por parte dos objetos ou a construção de sintomas. De novos sintomas. Serão os novos sintomas da psicanálise, que terá sofrido os efeitos das mudanças no real, sem deixar de ser psicanálise. Esse é o desafio fundamental. Miquel Bassols explorou bastante a palavra confinamento, que, de fato, tem uma amplitude semântica bastante grande. É o limite, é a prisão, né? Você foi confinado em tal ilha. Né? Antigamente, a ilha de Fernando Noronha era uma prisão onde se era confinado, não é? E que é inseparável da ideia de bolha. O confinamento pode ser entendido como um recorte de um suposto universo. É uma nova topografia que vai ter efeitos, embora não saibamos muito bem quais. A gente pode falar de um confinamento imposto pelas autoridades a partir da pandemia. A gente poderia chamar esse confinamento de confinamento político. A gente tem um exemplo recentíssimo no lockdown decretado há uma semana na Áustria. Um confinamento político é, por assim dizer, a exigência de uma fabricação de bolhas. E me parece, se o gozo não cede ao confinamento, o gozo depende de condições precisas. Não é isso? Se sabe desde o texto de Freud sobre o fetichismo, que faz para cada um confinamento dentro do confinamento.
e que constituem duas bolhas que não são estáveis, elas se interpenetram, cada uma com sua lógica, a lógica do gozo e a lógica do laço social. Bassols apontava isso na sua frase, que me pareceu muito inspirada e que deveríamos guardar: o bem público é incompatível com as bolhas de gozo. Então, ao mesmo tempo e para sempre, o bem público, a exigência de bem público insiste e a bolha de gozo insiste. Então, existe uma oposição, um desencontro entre as formas de gozo e os laços sociais. Mas as transformações ou limitações no laço social estão associadas ao aparecimento de mudanças nas maneiras de gozar. E, em consequência, o aparecimento de novos sintomas. Aqui se acha uma zona cinzenta, como eu chamei antes, um não saber que não nos permite fazer uma previsão muito segura daquilo que poderá ser o que se tem chamado, eu falava agora, da nova normalidade, que, por enquanto, é somente ou quase um cálculo a partir da fantasia. Podemos até dar uma definição mínima da psicanálise nessas condições. A psicanálise é uma invenção que tornou possível alcançar, de alguma forma, a lógica do gozo a partir de um laço social que se estrutura como artifício. Então, eu deixaria duas perguntas, duas questões para Bassols, para terminar. A primeira seria: deve-se entender que a análise por vias remotas ou virtuais, online, se esgota quando se chega ao limite do terapêutico? Em outras palavras, bem concretamente, ela não conduz ao passe? Ontem, Paula Cornu, no seu testemunho de analista da escola, dizia claramente que não, que o final da análise exige a presença dos corpos. E a segunda pergunta: será que é possível se dizer alguma coisa sobre uma nova posição da psicanálise em relação à ciência? Obrigado. Miquel, perdón, Obrigada, ahora, Romildo. perdón, dice así, Miquel, si usted quiere, yo le puedo traducir a las dos preguntas de Romildo. Decinos si te quedó clara en portugués o si hace falta que hagamos la traducción. He seguido muy bien a Romildo, no sé, tal vez porque lo conozco ya del Consejo de la MP, no lo sé, que hemos trabajado. No, debo decir que sigo bastante bien el portugués, si tengo alguna duda, le preguntaré a Ana, a quien agradezco ya todo el trabajo que ha hecho antes de traducción con la mesa anterior. No, además, Romildo me ha pasado las dos preguntas por escrito y también he podido leerlas, pero lo he seguido muy bien en lo que decía. Dos preguntas, en efecto, que me relanzan a poder seguir el desarrollo de lo que he explicado. La primera toca totalmente lo que es nuestra experiencia de escuela, la experiencia de la escuela en la orientación lacaniana y lo que hemos llamado finalmente la experiencia del pase y la formación del analista no como formación de saber universitaria, sino de la experiencia analítica misma. ¿Qué límites nos plantea lo que llamamos la práctica virtual en relación a la experiencia del análisis? Creo que es algo que debemos estudiar, debemos elaborar. Sé, como les decía, que el Comité de Acción de la Asociación Mundial de Psicoanálisis está trabajando el tema, preguntando y recogiendo las observaciones, opiniones, posiciones de los distintos miembros. No tenemos un consenso claro sobre esto y está muy bien que no lo tengamos,
Yo no soy partidario de los acuerdos tácitos, soy partidario de ponerlos en suspenso y de debatirlos, y creo que se nos abre un tiempo, justamente un tiempo, para tratar esta cuestión. Sí parece cierto, y varios testimonios de analistas de la escuela, Paola Cornu, pero también Florencia Shanahan, por ejemplo, nuestra colega de Irlanda, también hablaba en este sentido, que para ellas el final del análisis y la experiencia del pase exigía lo que llamamos la presencia de los cuerpos. Pero aún ahí yo mismo me planteo la cuestión, no es nada simple, porque también Laurent Dupont, el presidente de la École de la Côte Freudienne, lo señalaba en una asamblea de la École últimamente. Podemos hablar de la presencia de los cuerpos también a través de Zoom. Hay algo que de la imagen toca algo de lo real del cuerpo. De modo que no creo que podamos hacer un confinamiento y una separación clara entre espacio real y espacio virtual. No es tan simple, al menos es lo que yo estoy planteándome ahora. Después de pensar en un tiempo, son dos cosas totalmente distintas, estoy pensando ahora que hay algo de lo real en lo virtual también. Y debemos intentar aislar bien de qué se trata. Creo que todavía estamos demasiado sumergidos ahí para saberlo. Con todo es cierto, por ejemplo, Florencia Shanahan decía que lo que fue su acto fallido que desencadenó el final del análisis, que fue olvidarse de un mechero, un encendedor en el diván, no hubiera podido ocurrir en el espacio virtual de Zoom. Bien, uno podría suponer que se pueden producir otros lapsus en el espacio virtual que pueden ser homólogos a eso. No es impensable. En todo caso, creo que debemos hacer el ejercicio, el trabajo de elaborar esta cuestión sin partir de la idea de que hay dos burbujas distintas, el espacio virtual y el espacio real. No, hay algo de lo real que se pone en juego y que, como señalaba Lacan en el texto que tú también has citado ahora, Romildo, y que fue realmente fundamental para pensar el futuro del psicoanálisis, es lo real lo que va a determinar el futuro del psicoanálisis. Sería una locura pensar que los analistas vamos a decidir y podremos controlar ese real. No, es al revés. Más bien lo que debemos introducir, y tú lo has señalado muy bien, Romildo, es los nuevos síntomas que está produciendo y que va a seguir produciendo este empuje a lo virtual. Porque ahí también hay un real que se pone en juego, como tal. De modo que a la primera pregunta que hacías, es cierto que hay algo del orden de lo terapéutico y de la aplicación del psicoanálisis a lo terapéutico que parece mucho más flexible al espacio virtual, pero es cierto que la cuestión de lo real en la experiencia analítica debe repensarse como algo que no puede ser del todo subsumido en ese espacio virtual. Y por lo tanto, esa dimensión ética de la experiencia analítica que está más allá de lo terapéutico nos plantea un punto de imposibilidad para ser subsumido en lo que llamamos la práctica virtual. Al menos es mi posición actual, pero espero las respuestas de lo real también para... Me parece que há uma questão aí que é extremamente importante e que tem uma história na produção psicanalítica desde Freud e que se dá em torno da noção de presença. Saber, por exemplo, se o virtual oferece uma presença, no sentido que Lacan tomou desde o Seminário 1, que ele falava de presença. E isso agora eu faço propaganda do próximo encontro brasileiro, que vai ser exatamente sobre analista, presente. Vai ser esse o assunto. Me parece que a palavra presença seria
uma boa raiz para a discussão. En efecto, sí, esa palabra está muy bien utilizada por Lacan ya en los años 50 para precisamente distinguirla de lo que en ese momento, en los años 50, se llamaba la two-body psychology, es decir, la psicología de la presencia de los dos cuerpos. Por lo tanto, la cuestión es compleja. Para Lacan, esa presencia real del analista no se reduce a la presencia de los dos cuerpos en la realidad tampoco. Por lo tanto, en fin, se nos abre ahí un campo de trabajo, ¿eh? Como ven, no traigo respuestas, traigo preguntas y propuestas de trabajo. Debemos saber actualizar toda esta cuestión para elaborar correctamente, por ejemplo, la noción de presencia. La tenemos demasiado... la noción de presencia está demasiado pegada para nosotros ahora a la idea de presente. Incluso se me ocurre ahí esa frase de Joyce de Finnegan's Wake, time is present, es decir, el tiempo es presente, pero el tiempo es una presión de inmediatez que, eso sí, lo estamos experimentando en el espacio virtual. Cao Guimarães nos hablaba de esto ahora y me parece muy importante, es esa precipitación del tiempo inducida por la técnica y por el espacio virtual. Creo que eso sí es algo que nos plantea un nuevo real, una nueva experiencia de lo real del tiempo. Y ahí la experiencia analítica queda modificada, sin duda alguna. Hay algo de la presencia como presión temporal que debemos poder relocalizar. Paso a la segunda cuestión, que me parece también muy importante, es si a partir de ahí podemos repensar también la posición del psicoanálisis en relación a la ciencia. Ha sido un tema que para mí ha sido siempre un tema de trabajo y lo sigue siendo. La primera cuestión que creo que debemos subrayar es que lo que llamamos ahora la técnica, la tecnociencia, se ha separado ya de modo independiente de lo que es el discurso de la ciencia como tal. De hecho, todo lo que estamos tratando ahora es más bien un producto de lo que llamamos la tecnociencia. Tecnociencia fue un término acuñado por Gilbert Tottois, un filósofo francés en los años, creo, 60-70, que hizo fortuna, pero sobre todo hizo fortuna porque, y eso lo comentó Jacques-Alain Miller en su momento, hizo ver que la tecnociencia se ha independizado ya, tiene su propio movimiento con respecto al discurso de la ciencia clásica, la ciencia moderna del siglo XVII. Y que la técnica está, vamos a decir, yendo más allá del propio pensamiento científico. Lo vemos en las neurociencias. El problema de las neurociencias es que técnicamente se ha avanzado mucho, pero conceptualmente, y eso lo dicen los propios neurocientíficos, no solo no se ha avanzado, sino que se ven claramente los límites epistemológicos mismos de la tecnociencia como tal. Y eso está teniendo muchos efectos. Por ejemplo, en todo lo que se nos está ofreciendo en la clínica del autismo continuamente, con la idea de que las tecnociencias y las neurociencias tienen ya en el horizonte la solución del problema. No, pero sobre todo porque conceptualmente están mucho más atrasadas que esa evolución de la tecnociencia. Tecnociencia que, como tú señalabas, Romildo, ha elevado al cénit social el objeto tecnológico como un real desbocado, es decir, como un real del que no podemos medir las consecuencias. Por ejemplo, y me lo ha evocado también la conversación con Cao Guimarães, él hablaba de que cuando hacía películas en formato analógico, tenía que esperar un tiempo para poderlas ver y luego eso le daba un tiempo subjetivo, un tiempo de comprender, que ahora con el tiempo digital
ese tiempo ha desaparecido. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas fotografías tienen en su móvil, en su teléfono móvil, que no van a ver ustedes en su vida más? No las van a ver nunca más. Las tienen ahí, pero no las van a ver más. Cuando uno revelaba las fotografías, llevaba las fotografías, tenía que esperar 15 días a veces, iba elaborando lo que podía ser aquello que se iba a encontrar, y cuando uno tenía las fotografías reveladas, entonces entraba otro tiempo para comprender, para reelaborar la memoria de aquello que había ocurrido. Era un tiempo de elaboración que ahora se ha desvanecido totalmente. Hablo de esta experiencia, pero esto nos ocurre diariamente, cotidianamente, en muchos ámbitos de nuestra vida, donde ese tiempo de comprender se ha reducido hasta desaparecer en algunos momentos. Y correlativamente hay esa presión del time is present, de la presencialidad del tiempo, que no nos permite elaborar esa presencia misma. Aí talvez que há terceiro elemento que entra em questão entre a ciência e a tecnociência, que é o mercado, que é precisamente do que tu estás falando. Entende? É o mercado que determina a lentidão ou urgência do consumo, né? Isso é suficiente na rachadura entre tecnociência e ciência. Sí, y ahí muchos científicos han puesto ya la señal de alerta. Hace unos años, Randy Shekman, el Premio Nobel de Medicina, se negó a publicar más artículos en la revista Science y Nature por esta razón, aduciendo que las leyes del mercado estaban produciendo efectos nefastos negativos en la investigación científica, porque justamente ese tercer elemento de las leyes del mercado abrían mucho más ese abismo entre la investigación científica y los productos de la tecnociencia inmediata, que determinaban finalmente que muchas investigaciones no se siguieran y que podían ser importantísimas para la propia ciencia. Para el psicoanálisis, sabemos que las cuestiones técnicas en realidad son cuestiones éticas. El primer seminario de Lacan se llamaba Los escritos técnicos de Freud. Es muy interesante observar que Lacan toma la cuestión técnica del psicoanálisis y finalmente la traduce, demuestra que es una cuestión ética, que es la posición ética con respecto al goce, con respecto a lo que he intentado desarrollar en esta conferencia, la que determina las cuestiones técnicas. Pero ahora estamos en un momento donde el objeto técnico está modificando decisivamente la posición de goce del sujeto. Se ha invertido muy claramente esta posición. Ahí solo quería subrayar una cuestión que tú has señalado y que me parece muy importante, que es la cuestión del bien público. Porque también la política del bien público y de lo que se ha llamado el estado del bienestar depende de las leyes del mercado y del objeto tecnocientífico actualmente. De modo que el bienestar no es necesariamente, voy a jugar ahí con una palabra en castellano que no sé cómo va en portugués. El bienestar no es el bien ser. ¿En portugués podéis hacer esta diferencia? A diferença entre ser e estar é fundamental. Claro, bien. como en castellano Tem uma conferência de Millet sobre isso. Perfecto. Ser, tá? Que há em espanhol e português. Claro. É igual Exacto. espanhol e portugués. Excelente. Porque en francés, bien-être, Serve no puede para tudo. decir, el bien-être du sujet puede ser el bienestar del sujeto, pero también es el bien ser. Claro. Es muy importante distinguir esto. El estado del bienestar no es el estado del bien ser. Y más todavía, a lo que el psicoanálisis le importa es el bien decir. Es decir, que el sujeto puede encontrar algo de su ser, no a través de una idea de bienestar o del bien público, sino a través del bien decir del inconsciente. Y ahí es donde Lacan, en efecto, introduce algo que es decisivo,
La ética del psicoanálisis no se orienta por el bien-être, por el bien ser como bienestar, sino por el bien decir, cómo llegar a bien decir el inconsciente. Leva Y em eso consideração o gozo. en relación al goce, exactamente. Esa es la cuestión, ¿no? Bien, creo que ahí tenemos una apuesta nueva porque es cierto, el objeto técnico nos está sobrepasando totalmente en ese tiempo para comprender nuestro propio bien decir. Y yo siento esta experiencia también por ejemplo, ahora mismo, donde me falta, por ejemplo, otro tiempo de conversación que después tenemos con la presencia en los congresos, en los seminarios, etc. A mis colegas de Valencia, del seminario del campo de Valencia, les decía, me falta la paella de después para conversar y seguir la elaboración de ese tiempo para comprender, que es un poco el retorno de mi propio mensaje desde el lugar del otro. A mí me hace falta en el tiempo de Zoom, por ejemplo. ¿Veis? El Zoom no es cualquier palabra, Zoom, ¿eh? Zoom es un zoom óptico, pero es un zoom temporal también. Hay un tiempo que se nos comprime y que nos plantea una dificultad de cómo mi propio mensaje retorna invertido desde el lugar del otro. No sé si es un poco una experiencia colectiva. Estoy hablando como analizante aquí. Estoy hablando como alguien que experimenta esa relación con el tiempo del saber de una manera distinta. Y eso va a modificar, sin duda, la experiencia del análisis. Pero bien, veo que hay otras intervenciones. Me gustaría... Sim. Bem, eu queria dizer para você uma coisa interessante a respeito das fotografias, porque o celular, ele quase que diariamente escolhe algumas e me diz que eu preciso vê-las. Então, é muito essa tecnologia do virtual que fomenta as bolhas, porque as bolhas são nichos de consumo, está tudo a serviço do mercado, e eu acho que nós vamos ter que fazer uma grande resistência, porque há um empuxo ao virtual, porque há um empuxo para o controle do consumo. E isso faz de mim um pouco essa galinha da história, não que eu tenha essa fantasia de que eu sou um grão e a galinha vem me pegar, mas de que o bem-estar, digamos, da humanidade está mesmo na rota da pulsão de morte, porque um mais de gozar tão desenfreado. Mas, enfim, eu vou passar a palavra... Miquel, ¿se entendió alguna parte de Eloísa? ¿Querés que te repita? ¿O Entendido quedó claro? bien. ¿Bien? Genial. Sí. Parece que entiendo mejor el portugués de lo que pensaba. En fin. Una buena sorpresa. Sí. Obrigada, Bassols. Sim, passa a palavra para Ondina. Por cierto, Eloísa, solo un paréntesis sobre eso. Es cierto que todos, no sé si ocurre con todos los tipos de teléfonos móvil, pero ahora hay una aplicación que te ordena los recuerdos y te los ofrece. Se te arma una galería de imágenes. Exacto. Sim, es decir, sim. Você não precisa mais do inconsciente. Eles produzem o inconsciente para você. Por lo tanto, ya supuestamente no me haría falta ordenar mi memoria. El teléfono móvil me ofrece ya los recuerdos ordenados maravillosamente con una música además. Es decir, pero no, yo quiero escoger mi banda sonora. Un análisis es componer la banda sonora de mi propia experiencia. No quiero que el iPhone me haga ese trabajo. É por isso que eu disse que a galinha pode nos bicar. Essa é a galinha que pode nos bicar. Claro, pode picar-nos. Bem, Ondina, por favor. Eu queria voltar, Miguel, agradecer a sua conferência, que foi ótima, e voltar um pouco à ideia que você trouxe de que toda política se faz a partir do gozo. E que alguma coisa do gozo tem que se perder para que possa advir o desejo.
como política, eu fiquei pensando como seria uma política que não se orientasse exclusivamente pelos valores fálicos, que tivesse alguma saída pelo não todo fálico e, principalmente, num jogo entre o coletivo e o singular, que nesse coletivo pudesse caber um singular. Você vê isso como algo possível? Como é que você poderia me ajudar a pensar nisso? Es la cuestión que me estoy planteando cada vez de una manera más presente. De hecho, he estado elaborando esta cuestión. Hay una política que podemos plantear desde el psicoanálisis, una política, incluso una democracia, que no esté gobernada por la lógica fálica únicamente, porque la lógica fálica es inherente al lenguaje, no podemos salir tan fácilmente de esa lógica. Pero es cierto que cuando uno escucha los discursos políticos actuales, hay una pendiente, incluso en discursos hechos por mujeres políticas. Últimamente hablé de Margaret Thatcher en la École de la Cause Freudienne. Es el mejor ejemplo cómo una mujer puede sostener un discurso fálico sin límites realmente, y con todo lo que implica en los efectos sobre la población de esa política. Pero, en efecto, yo me he planteado la cuestión de una democracia femenina en algún momento. Es decir, si es posible pensar una democracia que tenga en cuenta la lógica del no todo y del uno por uno, como tal. Creo que sería algo que deberíamos intentar elaborar desde el discurso del psicoanálisis, incluso en su vertiente Zadig, pero también en la propia lógica de la escuela, la política de la escuela, en su funcionamiento. Está claro que hace prevalecer la lógica femenina del uno por uno y no la lógica del todos. No hay todos los analistas, hay solo el analista por analista, ¿no? Creo que ahí debemos investigar mejor lo que Lacan llamó en su momento el colectivo, porque se distingue totalmente de lo que Freud trabajó con la idea de la masa en psicología de las masas y análisis del yo. Y cuando Lacan introduce la idea de colectivo con la idea del cálculo en el tiempo lógico, está por investigar todavía en sus consecuencias políticas y en lo que luego elaboró como la política que incluya una elaboración sobre el goce del sujeto. Lo que encontramos actualmente en las democracias actuales, que finalmente han sido llamadas democracias autoritarias, por eso, es un uso del cálculo no del colectivo, sino de la masa. Es decir, de una lógica de oposición, de oposiciones entre grupos o comunidades. No una lógica del cálculo colectivo. Es muy llamativo cómo la oposición política en cada país no puede hacer un cálculo sobre el sujeto de lo colectivo. Creo que ahí tenemos una de las claves para estudiar. Es cierto que la idea del tiempo lógico para Lacan es un sofisma. Por eso llamó a ese texto un sofisma. No hay posibilidad de salir todos juntos. Esa idea, que es muy bonita, de que podría haber una política de los tres prisioneros en su cálculo colectivo que les permitiría salir todos juntos, es un sofisma. Y una escuela de psicoanálisis no puede funcionar con la lógica del tiempo lógico de los tres prisioneros. Solo hay salida uno por uno. Solo hay salida uno por uno, según las condiciones singulares de goce de cada sujeto. Pero a la vez no hay posibilidad de salir uno por uno sin el cálculo colectivo. El pase, la experiencia del pase, para mí es eso. No sale uno solo. Hay los pasadores, hay el cártel, pero sobre todo lo que hay que retener de ahí es que se pone en juego algo de el colectivo
como un sujeto transindividual. Creo que estamos todavía viendo las consecuencias de eso, y que lo que llamamos la experiencia del pase en las escuelas tiene consecuencias políticas en el sentido más amplio de la palabra, de poder llegar a extrapolar a partir de ahí una lógica del discurso político y de las democracias que tenga en cuenta ese sujeto transindividual, y que creo que esa reflexión falta totalmente en los discursos políticos actuales. Hay algunos autores que lo han planteado. Gaucher, en su libro Las democracias actuales, es un libro que Jacques Miller estuvo trabajando hace unos años, lo planteaba de alguna manera, y creo que ahí el discurso del psicoanálisis tiene algo que decir en la dirección que usted señalaba, es decir, una democracia más allá de la lógica fálica, que tenga en cuenta la singularidad del uno por uno en el colectivo humano. Pero bueno, la experiencia que estamos haciendo de la pandemia nos lo está planteando diariamente. Todos los conflictos políticos que hay sobre eso llegan de alguna manera a ese punto, ¿no? A la dificultad para ordenar esta política del uno por uno. Há livro também sobre o impolítico, que o Tudanka costuma citar, Ernesto, agora eu não estou me lembrando o nome, mas é livro muito interessante de pensar entender essa ideia do impolítico com o não todo. Muito obrigada, Miquel. Bem, eu vou pedir aos colegas, eu tenho 3 perguntas. Marcos quer fazer uma intervenção, Maria Silvia e Ângela Negreiros. Eu vou pedir que sejam breves, vou colher as 3, Miguel, e aí você retoma e encerramos? Pode ser assim? Todos concordam? Marcos, por favor. Obrigado, Miguel. Miguel, em nome de todos. A minha pergunta, quando eu pedi a palavra, era sobre a política. Em grande parte, Miquel já encaminhou o que eu queria perguntar. A gente não pode não se perguntar no Brasil de hoje esse lado da política do psicanalista, mas eu acho que deu, apesar do que você disse, Miquel, a gente consegue ver no que você falou, com a precisão do que você falou na sua conferência, né? Que complementa o que você estava dizendo agora, no sentido de uma democracia não fálica. Você vê o exemplo da galinha, voltando a ele, irresistível. A questão toda do discurso analítico é que a gente vai sair um pouco como aquele doido da história. A gente sai assim, eu já sei que a minha galinha não é bem real. Eu não acredito mais tanto na minha galinha. Mas será que o outro na minha frente sabe que a dele não é real? Porque essa é a situação, por exemplo, sei lá, você está na rua, você tem uma certa relação com o seu outro, em que a gente descrê um pouco do outro. Mas com quem você vai encontrar na sua frente, ele não, ele pode estar completamente paranoico, aferrado ao outro dele. Eu nunca sei como ele está com o outro dele. Então, eu vou ter sempre que testar, vai ter que passar por uma aposta, eu vou ter que encontrar com alguém para saber se ele, em que nível de liberdade ou de paranoia ele está. Porque o discurso analítico e uma análise não me dá a capacidade de reunir pessoas. É bem o que você falou, os 3 não saem juntos. Então, quando você fala do cálculo coletivo, é também a ideia de cada um com a sua galinha apostar que o outro com a galinha dele não vai estar tão real assim. Para isso, não precisa da escola. Para uma verificação da possibilidade de um sujeito coletivo. E, num certo sentido, se a escola é o lugar da gente tentar apostar no encontro, entendendo também que é isso, a gente vai ter que apostar que a gente vai se encontrar com alguém e apostar que esse alguém não está paranoico. Porque ou ele fez análise ou ele fez alguma coisa para ficar não tão paranoico. Tem um risco nessa história. Então, a gente tem que experimentar isso na escola, mas também pensar que a própria escola tem que se arriscar a se encontrar com outras coisas. Porque senão a gente nunca vai saber em que ponto está o sujeito coletivo da sociedade. Bom, era isso. Obrigado, Miquel. Obrigado a ti. Maria Silvia. Bom, um prazer estar aqui, ter ouvido o Miquel e o Romildo e os colegas que falaram antes de mim. Eu retomo uma pergunta de Miquel
que é até que ponto nos servimos da prática virtual. Toda a nossa jornada digamos, durante a jornada se apresentaram muitos trabalhos que, de alguma maneira, disseram que podemos fazer muito mais do que imaginávamos em relação ao início da pandemia. No início da pandemia, nos apavoramos. No meu caso, eu falo aí como analisante também, eu não me apavorei porque sou muito prática. Então, eu digo, bom, com o que eu conto, com isso vou fazer. E assim fiz a minha gambiarra, como diz nosso querido Cao. Então, a ideia de até que ponto me pareceu interessante, Miquel, nos servimos, né? E essa dimensão que você trouxe dos corpos, né? Eu considero, pela minha experiência, tanto como analisante neste período e como analista, que os corpos são tocados. Mesmo que seja só numa ligação telefônica, que não haja nem imagem, ou seja, até às vezes eu acho que a imagem complica um pouco mais em alguns casos, porque a gente se vê, ou seja, não sou analista, se vê na imagem quando é virtual, os dois se veem, então essa questão do espelho aí pode complicar um pouco em alguns casos, ou seja, cada vez que a gente vai fazendo as gambiarras. E eu queria dizer que, por exemplo, isso que você falou do tempo, né, da temporalidade, corpo e tempo, esses dois aspectos que me parecem fundamentais, e de que possamos nos ouvir e falar com bastante verdade, assim, o que estamos vivendo, o que estamos fazendo nos nossos consultórios, né? Por exemplo, nesse momento eu estou retornando com alguns pacientes e uma experiência muito interessante esse retorno, aos poucos, né? Não todos ao mesmo tempo. Então, eu queria marcar esse até que ponto, né? Como nos chama a invenção a fazer uma gambiarra e a repensar a partir de nossos princípios. Se você quiser retomar algo disso, de até que ponto, me parece interessante. Como estamos em outro ponto que no início da pandemia, quando estávamos meio apavorados todos. Sí. Ângela. Oi, rápido. Eu queria juntar um pouco essa convocação que Romildo nos fez através do tema do nosso encontro, né? Analista presente, né? E que eu acho que também, por isso que nós estamos aqui discutindo, e Miquel nos trouxe uma certa organização. Ontem eu e a Sandra demos uma aula no nosso encontro, né? Uma aula do ICP, bastante desorganizada, mas era um pouco disso que o Miquel falou hoje, né? Então, obrigada, Miquel, mas tem também nisso aí uma convocação, né? E eu queria fazer uma sugestão que veio um pouco do Krenak, do nosso índio ontem, né? Que foi: escutem as crianças, tá? O TikTok está nos trazendo coisas feitas pelas crianças, quando a galinha ainda não está se apoderando, né? Porque a galinha também está se apoderando do TikTok, né? Mas que são interessantíssimas o que as crianças estão falando. Então, não só as crianças estão falando na rede, no TikTok, como elas estão falando as nossas crianças, netos, filhos, sobrinhos, os nossos analisandos criança, que foram um pouco mais difíceis, né, na pandemia, né? Mas eles estão falando coisas extraordinárias, entendeu? Então, eu acho que a gente pode aproveitar. É uma convocação aqui, né? E obrigada à escola, que desde o começo se junta para pensar o que está acontecendo e o que nós podemos fazer. Isso foi assim aliviante, foi como Fahrenheit 451, né? Que nós entramos na nossa floresta, né? E agora estou me lembrando da Estela, que dizia que o livro que ela leria e decoraria, né, Estela Jimenez, seria o Seminário 20. Né? Eu proponho que a gente leia Manoni também, enfim, que a gente escute, enfim, os analistas de criança. Isso é bom. Um abraço. Bien. Miguel. Bien, muchas gracias por las tres intervenciones que sin duda plantean preguntas, pero que ya plantean una elaboración. Marcus, muchas gracias. En efecto, la idea de riesgo creo que es muy importante en lo que decías. Esta nueva época y este nuevo cálculo colectivo que debemos hacer
debe tener en cuenta el riesgo, es decir, no querer evitar ese riesgo de recibir nuestro mensaje de manera invertida, precisamente en este cálculo colectivo. Es cierto, pero el peor riesgo sería no correr ningún riesgo. Es decir, lo más imprudente sería querer ser totalmente prudentes frente a ese riesgo. Y el psicoanálisis del siglo XXI debe saber arriesgarse a entrar directamente en esta conversación, incluso con todas las confrontaciones que se están produciendo. Hace poco Éric Laurent señalaba que la confrontación entre el discurso universitario y el discurso trans con el discurso analítico es clara, es segura, y debemos saber entrar en esta conversación no queriendo evitar el riesgo. Por lo tanto, subrayo sobre todo lo que tú nos has señalado sobre el riesgo. María Silvia, la cuestión fundamental en efecto es el tiempo. Creo que la noción de tiempo ahí, que también ha aparecido antes con Cao, ¿no? Y que nos plantea una cuestión de cómo los cuerpos son tocados de otra manera por el tiempo de lo virtual. Lo estoy escuchando también en los sujetos que retornan ahora a la consulta de modo presencial, entre comillas, después de la presencialidad virtual. Hay una experiencia de un tiempo, de lo que ha sido el tiempo de la pandemia, que se abre como una suerte de zona gris, de zona de sombra, para retomar la expresión de Romildo, y que nos indica que hay un contraste muy fuerte entre el tiempo virtual y el tiempo de la sesión analítica. Es que no sé cómo llamarla, porque si digo real, no, hay algo ahí que se me resiste a poder ser nombrado, pero sé que ahí hay algo que los sujetos están recibiendo de otra manera, cuando aparece el espacio de la consulta en el dispositivo analítico como tal, ¿no? Debemos elaborar eso. Yo me comprometo a elaborar eso porque me doy cuenta que estamos todavía recibiendo los efectos de esta temporalidad. Miquel, y luego, incluso el encuentro de vuelta con la sala de espera del consultorio. Por ejemplo. Distinto. Exactamente. Ese tiempo de espera es muy distinto. Ya la sesión empieza a veces en la sala de espera. En fin, hay ahí otra lógica del tiempo que debemos saber elaborar mejor como tal. Y Ángela, por supuesto, hay que escuchar a los niños, pero debo decir que son los más sensibles a esta dimensión temporal, y es ahí donde yo estoy escuchando ya también en niños y en no tan niños, más adolescentes, efectos bastante devastadores de lo que ha sido el tiempo del confinamiento. En fin, creo que precisamente en el discurso de los niños escuchamos todo esto de una manera mucho más directa y debemos estar más atentos a ello, sin duda alguna. Bem, Miguel, muito obrigada a todos. Obrigada também a Ana Beatriz, traduzindo, e Isabel Duarte, que trabalhou aqui no chat. Enfim, Romildo. Creio que podemos encerrar, né? Foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Gracias, Miquel. Obrigada. Obrigada, Miquel. Obrigada. Ahora viene el peor momento, que es salir. Es el peor momento de todos, no lo soporto. No. Chao.